Sí, 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 ya. Entendidísimo. Y estamos arrancando ya en Facebook. Entonces, iniciamos el día de hoy nuestro live con el tema del password. Permíteme, aquí ya estoy en la pantalla de Adelante, tú no te preocupes, yo aquí Face. estoy. Ahí estamos. Con todo el gusto del mundo. Eso, entonces, Aurora, es que tengo que quitarle el audio del live porque si no Sí, me sí, sí. interfiere con el audio del Zoom. Estamos La listísimas verdad. Pues, ya sí, para sí, sí. comenzar. Entonces, estamos el día de hoy. Aurora Silva y su servidora, Leticia Castellá, aquí en Yolosha, para platicarles algo sobre el Padwork, ¿no? Tanto Así Aurora como yo nos hemos formado en el Padwork largos años, primero es. como Sí. estudiantes, proceso personal, y después en una serie de niveles, digamos, de certificación para poder dar clases al respecto, desde la manera oficial, es decir, desde el Padwork de México, que depende también entonces y colabora con el movimiento del Padwork, que es algo a nivel del mundo, no es algo de México, no es algo regional o algo que no se conozca. Tiene movimiento este proceso a lo largo de toda la Tierra, ¿no? Estamos haciendo trabajo. Acaba de haber un congreso en donde fue, mi querida Aurora, en Se Canadá. fueron a Se fueron. Canadá. A Así es. Canadá. Sí. Estuvieron en Canadá algunas de los representantes de México, la directora de México y algunas otras maestras Así en el es. congreso que hubo internacional. Entonces hubieron ponencias virtuales y presenciales de todo el mundo, ¿no? Y México, por supuesto, también. Entonces estuvimos ahí con presencia para hablar de cosas sobre el Padwork. Pero la pregunta del día de hoy dice, entonces el Padwork, estamos dando por sentado, es una disciplina espiritual, es decir, es algo que tiende al espíritu, porque nuestra pregunta de nuestra plática del día de hoy es, ¿por qué elegir el Padwork como un camino espiritual? ¿No? Entonces, ¿te escuchamos o me escuchan? ¿Qué será bueno, mi querida Aurora? Pues si quieres me arranco. Venga, ¿por qué el ¿Parece? Padwork como Bueno, me da camino? muchísimo gusto una vez más estar aquí contigo, mi querida Leti. Un honor Gracias, y un precioso. gusto de Igual. estar compartiendo. Y como dices tú, pues muchos años en este gran camino. Y a lo mejor dirán, pues como qué barbaridad, muchos años, ¿no? No, esto es porque uno se va adentrando, ¿no? De ahorita platicaremos un poco más del paz, pero te vas adentrando y te vas enamorando y vas resolviendo tantas cosas y descubriendo tantas cosas que pues dices, yo quiero más, ¿no? Porque vas resolviendo y vas en el día a día. Y bueno, ya me metí un poco al tema, pero vas resolviendo tu Sí. vida de una manera, pues a lo mejor hasta sorprendente, encuentras respuestas que en algún momento no habías encontrado. Y yo quisiera irme a un punto que me gustó mucho la forma en cómo planteaste la pregunta, en cómo compartimos a la gente interesada y al público en general este tema. Por lo menos hablando un poco de mí, de manera personal y de las personas que he tenido el honor de acompañar y que me han acompañado, en somos buscadores, ¿no? La realidad es que somos gente que está todo el tiempo buscando. En la búsqueda, ¿qué búsqueda de qué? ¿De quién soy? ¿De qué hago? ¿De por qué? ¿Para qué? Tantas preguntas que yo creo que casi todo el mundo nos debemos de hacer o nos hacemos en algún momento, ¿no? Entonces, a lo largo de de esta trayectoria y de conocer diferentes caminos, que todos igual de buenos y de maravillosos, pero ¿por qué te diría yo que, por qué sí, por qué elegirlo? Porque yo le aumentaría psicoespiritual. O sea, la palabra psico, que quiere decir, pues que quiere decir con la parte de la psique, pero que es sobre todo se va al tema de la parte que conocemos nosotros como pues ir a terapia, como con el psicólogo, con el psicoanalista o el psicoterapeuta. El tema es de que en conjunto
porque es en conjunto toda esta metodología, que en su momento platicaremos un poco más a detalle de cómo se da. Toda esta gran metodología que además, pues yo creo que a todos nos pasa. Uno hoy lee una de las conferencias, porque esto es a base de conferencias, y encuentra uno de veras, no tiene desperdicio. Uno lee un renglón, lee 3 palabras y ahí viene, ¿no? Miles de respuestas y miles de cosas, y miles de preguntas también. Entonces, psicoespiritual porque da la parte del inconsciente, que ahí hay muchas cosas guardadas, ¿no? Muchas cosas que no sabemos y que es una mina de oro la que tenemos ahí para investigar y para encontrar. Y la parte espiritual que es, de repente son palabras que están hasta choteadas o se ven ahí, pero realmente irnos al fondo de esto es encontrar mi ser, encontrar esta parte tan sutil, ¿no? Que existe, que para mí, y creo que los que estamos en todos estos caminos, nos damos cuenta que la parte espiritual es la parte más profunda, es la parte más fuerte y es la parte que nos lleva a temas muy, muy sutiles, porque es sutil, muy sensibles, pero verdaderamente fortalecidos, verdaderamente con respuestas y con entrar a espacios que a lo mejor no podríamos tener acceso, me parece, por lo menos en lo que yo he descubierto, y que me ayudan a encontrar respuestas, a encontrar formas de cómo vivir la vida de una manera más sencilla, más fluida, más alegre. Y bueno, pues para mí el paz y pues todos estos años, y por eso es que, pues como dices tú, muchos años que hemos continuado en seguir abrevando, porque siempre hay un descubrir. Afortunadamente sabemos los seres humanos que pues nos gusta y que no se acaba, ¿no? Que sigue y sigue. Entonces, esta parte espiritual se me hace que, aunque creo yo que en el día a día y que todo finalmente está dentro de la parte espiritual, pero que aquí toquen los temas y que aquí toquen palabras y, por ejemplo, simplemente las leyes universales, que es parte de lo que se ve. Hay leyes universales que existen en el mundo, que nos guían y que todas pueden ser muy obvias, pero que nos van dando esta sutileza y como encuadre y esta forma de vida que nos lleva a saber cómo por dónde, para qué. En fin, espero no estar haciendo bolas. Espero. No, yo creo que vas por muy buen camino, porque nos estás compartiendo, déjame parafrasearte o resumir, Sí. Hay una parte de la psicología que se estudia Sí. en este proceso, pero la parte más importante es que llegamos entonces a un lugar espiritual, ¿no? Es lo que nos estás diciendo para encontrar respuestas a quiénes somos, qué nos pasa, ¿no? Y entonces retomo de ahí, si quieres, un poquito y digo, ¿no? ¿Por qué para mí es importante? Por lo mismo que para ti. El pathwork es un camino psicoespiritual, como nos menciona Aurora, porque tiene partes del estudio que se hace que nos resuelven dilemas de nuestra psique. ¿Qué pasa con la mamá cuando estamos en esta vida? ¿Qué pasa con esa energía femenina que se encarna en una mamá y entonces es mi mamá, ¿no? ¿Cuál es la misión de ese tipo de cosas y cómo la puedo transitar? A mí me encanta entender el pathwork de esta manera, Aurora. Es en una de las conferencias, creo que, bueno, la verdad no recuerdo el número, no soy tan buena para poner el número con el título, pero en esta conferencia el guía dice que la única razón que tenemos para estar aquí, en este plano, encarnados, en este plano viviendo una vida humana, ¿no? Es para autodescubrirnos y purificar lo descubierto. Es la única razón de nuestra existencia. Estudiarnos y de lo estudiado, entonces, purificarlo. Entonces, ahí están las dos partes, ¿no? Primero me estudio, esa es la psicología.
Primero me estudio, me entiendo, pues cacho por dónde ando, quién soy, ¿no? En el Pathwork tenemos tipologías, ¿no? Tenemos formas de entender nuestro carácter desde lo espiritual, pero son tipologías que nos ayudan a entender la psicología. Y entonces nos entendemos, dice esta frase que dice el guía, estamos en este plano solamente para descubrirnos y de lo descubierto purificarlo. Y la purificación es esta parte espiritual a la que nos dice Aurora. No es, el guía no nos dice, descubrirte y purificarte. Pero purificarte, ¿cómo me voy a purificar? Ese es el trabajo espiritual. Y el trabajo espiritual se llama purificarnos, sí, porque venimos entonces de partes que están fraccionadas de nosotros a querer integrarlas. Sí, aquello que se llama sombra o que se llama ser interior desde el Pathwork no es otra cosa más que el lugar donde le falta ponerle luz para mirar. Esa es la integración. Necesito ir a mirarla para poder trabajarla y poder, en otros términos de otras posturas, sería desmagnetizarla energéticamente hasta que deje de existir en mi vida, ¿no? Así es. Me descubro para purificarme. Psicoespiritual. Es un camino psicoespiritual. Disculpa el paréntesis, mi querida amiga. No, está buenísimo, ¿no? Porque si uno va, ahorita que te oía, me vino me gustaría hacer como una, no sé si aclaración o como una aportación más bien. No es una religión, no tiene nada que ver con religiones ninguna, o sea, ni siquiera aparece nada, pero nada. No tiene que ver con seguir un dogma o que esté en contra o que esté a favor, nada. O sea, como que sí es un tema que cero tiene que ver con lo que allá vemos de todo, judíos, o sea, lo que sea. Todo está bienvenido porque el espíritu, porque bueno, como debemos de saber, muchos intuimos esto, pues somos cuerpo y somos espíritu, ¿no? Entonces, esto que es una sola entidad, entra en cualquier lado y aquí está, y esta parte. Entonces es padrísima, a mí también me acordé ahorita que te escuchaba, de cómo a mí me dio, cómo nos da respuestas. O sea, lo que pasa es que va desmembrando cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestras formas, las va desmembrando, le pone un nombre, le pone una identificación y entonces, ¿y de qué se trata? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿No? Entonces, eso es padrísimo porque le pone uno nombre, apellido y al desmembrar, al poner esto tan diferido, digamos, nos ayuda a entender, porque a veces, pues sí, la verdad es que los seres humanos somos como complicaditos, ¿no? Entonces, es padrísimo esta parte de que nos va dando estos esquemas tan sutiles, tan sencillos, porque sí, son profundos, pero son sencillos. Eso es también muy importante que sepamos. Son muy profundos, pero muy sencillos, amorosos, porque si algo tiene el guía es ser amorosísimo, ya lo verán. Las conferencias están dictadas por un guía, entonces es amorosísimo y eso es también, se siente uno arropado, se siente uno acompañado, se siente uno cobijado, ¿no? Es muy padre todo eso y como también como muy entendidos, ¿no? Porque pareciera esto de la culpa y de todo no, eso es muy lindo, ahorita lo recordé y me sentí hasta arropada inmediatamente, ¿no? Entonces, pues sí, es una invitación a que ojalá se les antoje descubrir este camino, este andar que no deja de sorprender, no deja de darnos respuestas, no deja de estar metido en nuestra humanidad, entender a esta humanidad que somos y de dar una explicación y dar un contexto para que podamos continuar de una manera, pues yo le quiero decir más fluida, con más posibilidades de respuestas y de ver como por dónde ando, ¿no? No sé cómo te suena eso, Leti. Sí, yo creo que coincido contigo. El Pathwork lo que nos ha dado, déjame explicar un poquito más del Pathwork, que es caminos espirituales hay todos
todos y todos son válidos, y todos sirven siempre y cuando estén de verdad guiados por la palabra y no por un elemento de un personaje humano que diga que las cosas son de esta manera. Así es. Entonces, en el Pathwork tenemos una ligera ventaja. No es la traducción de alguien que entendió en la vida cómo funciona el mundo del espíritu. No es alguien que nos dice, no es la enseñanza de un humano que entendió, que se volvió sabio, ¿no? No es eso. El Pathwork es una enseñanza que viene de una comunicación que se le llama canalización. Es decir, la mujer que canalizó estas conferencias se llama Eva Pierracos, Eva Broch, pero como americana casada con un hombre, John Pierracos, ella se le conoce como Eva Broch. Ella en los años 50, finales de 50 para principios de 60, tuvo momentos de su don activo que fue canalizar. ¿Canalizar qué? La palabra de un guía que nunca dijo su nombre. Suena muy extraño eso, pero cuando los invitamos, ¿no?, a meternos a la página del Pathwork, cualquiera de las frases que escuchen ahí en Instagram o que nosotros también tenemos en nuestro canal publicadas, hay frases del Pathwork. Y todas son las referencias que el guía dictó a través de Eva, ¿no? Entonces, ¿qué estudiamos? ¿La palabra de Eva? No. ¿La traducción de Eva? No. Escuchamos y leemos porque se transcribieron textualmente, se grababan y se transcribían las conferencias que el guía dictó a través de ella. Entonces, el guía es un ser que, como en otras, hay otros libros y otras posturas de ello, ¿no? Que, por ejemplo, es Conversaciones con Dios, es una versión de otro guía que dijo su nombre. Conversaciones con Seth también es otra versión de otro guía que nunca estuvieron presentándose como estas otras manifestaciones donde se ve al ser que está diciendo eso, sino que nada más entran en contacto a través de poder manifestar su voz a través de una persona, cosa que, ojo, es un don que muchas personas tienen y que no saben, ¿no? Tenemos o tienen, ¿no? Pero de que tenemos dones que son extra sensoriales, extra de lo que decimos que vemos, sentimos, escuchamos, ¿no? Es cierto, todos o percibimos, o imaginamos, creemos, pero eso es visión, o escuchamos y que de la voz interna, de una voz externa, que todos tenemos contactos excepcionales. Y Eva tuvo a bien entender que su don era un don, y entonces se permitió seguir con su canalización. A través de esta mujer, el guía dictó 280 y tantas conferencias, no, tampoco me sé los números y los nombres luego no van juntos. Sí. 200 y pico de conferencias que dictó a través de Eva, y cada una habla de una fracción de verdades, es decir, de cosas que pueden de verdad traspolarse y llevarse a cualquier religión, y serían ciertas en cada una, ¿eh? Nada más que aquí hay como una parte general que no tiene el dogma, es decir, que no tiene la necesidad de ser seguida de una manera. Nada más se menciona la verdad sin una práctica que se tenga que hacer. El guía lo que dice es, por ejemplo, esto que decía ya Aurora, para no ampliarles muchos conceptos el día de hoy, porque son 280 y pico, ¿no? Conferencias de páginas y páginas de transcripción, algunas larguísimas, ¿no? Sí, pero que ya les dijo Aurora, les dijo sobre las leyes espirituales. El guía dice en una conferencia, leyes espirituales, y entonces comienza a mencionar, por ejemplo, cosas que diríamos todos en la lógica, sí, tengo que atender ese aspecto. Una, por ejemplo, ¿no? Que lo mencionan algunas religiones claramente, la ley de la hermandad. La ley de la hermandad, entonces, es una ley espiritual y muchas religiones lo tienen como una decálogo, octálogo, ¿no? Como una manera de proceder
que lleva articuladas ciertas sanciones en las religiones o restricciones. Esa es la práctica de la religión. La ley universal diría, sí, existe la ley de la hermandad. Si tú te deseas algo mejor para ti que lo que deseas para tu hermano, algo está en descompostura, ¿no? Entonces nos dice, hey, ojo, la vida espiritual tiene formas en las que fluye y se prospera en ella y formas en las que uno se va todavía deteniendo desde el ego, ¿no? Estamos hablando de un orden transpersonal, es decir, fuera del ego. Fuera del ego existe el espíritu, ¿no? Y el espíritu entonces es al que se le está diciendo algunas reglas. El espíritu funciona bien cuando uno desea para el otro lo mismo que para uno. Ah, pues sí, pero a ver, díselo a mi ego, díselo a tu ego, ¿no? Entonces, el guía nos va diciendo cosas como esas, que a la sensatez de todos diríamos, no, pues ese es un orden espiritual, ¿no? Porque nos convoca a la belleza o al amor o a la pureza de deseos o a la intención del corazón, del alma. Y sí, las leyes como aceptar el precio, ¿no? Aceptar el precio, pagar el precio. Todos tenemos que pagar un precio y lo sabemos. Te pones aquí, pagas un precio. Te pones acá en la misma circunstancia y pagas un precio. Entonces, estamos con la claridad absoluta de que las leyes espirituales funcionan en este planeta. Sí, están funcionando en este planeta definitivamente. Están diciéndonos, funciona así si tú miras que tu vida quiere llevar una orden superior de paz. ¿Qué es la vida espiritual? Es eso, ¿no? El orden en donde yo quiero alcanzar a tener eso que denomino y quiero que se llama paz. ¿O no? Así es. Entonces, Sí. por ahí va, ¿no? Aurora, como el guía nos hizo favor de decirle a través de Eva un montonal de verdades. No sé qué quieras contarles tú alrededor de ellas. Perdón, ya me dio aquí el salud. Pues mira, estaba yo escuchando lo que decías y me remitía a varias cosas, pues, de remembranza de maravillas, ¿no? Donde nos va dando el guía y nos va dando esta información y pues sí, información le voy a poner, esta información nos va ayudando a entender, a comprender hacia dónde vamos. Por ejemplo, es que no me sé los nombres de las conferencias, yo también soy malona en los nombres, pero me acordaba de temas como el perfeccionismo, ¿no? Sí. Que es un tema que pues a mí me ha acompañado en muchos momentos y el día que entendí, he ido, pues obviamente no lo termino de entender, pero he seguido entendiendo que existía esta parte y tiene una parte, le voy a llamar como de luz y una parte de sombra, ¿no? Entonces, así como me ha ayudado a transitar y me ha ayudado a hacer muchas cosas de una mejor manera para mí, porque no es para nadie más. Ese día que nos damos cuenta que no es para nadie más, ahorita me acordaba también de lo de pagar el precio, y que me doy cuenta de que es para mí, y la otra parte donde también me limita por esta exigencia, por esta manera de querer llegar, por esta manera egoísta de querer hacer las cosas de un cuadrito, de una forma, pues también, ¿no? Como limita. Entonces sí, es muy enriquecedor cada uno de estos temas, y me acordaba yo ahorita que te oía de pagar el precio, como el día que nos cae el 20 de que nos demos cuenta o no, estemos de acuerdo o no, siempre estamos pagando un precio. Por el Claro. camino que vayamos, puede haber ser 90 y escojo o 2, ¿no? Que casi siempre sentimos que son 2. Entonces, si me voy por acá, pues pago este precio, y si me voy por acá, que es algo que no nos gusta,
pero que si nos diéramos cuenta que sí es un costo, que sí es un costo, el que pagamos todo el tiempo, estamos pagando un precio. Yo creo que no hay ningún momento, y hay veces que pensamos todo lo remitimos a dinero, pero no es dinero. El costo puede ser de una enfermedad, o el costo puede ser de una emoción, ¿no? Que nos está carcomiendo. En fin, ya iremos acompañándoles en estos temas tan emocionantes y tan enriquecedores. ¿Por qué enriquecedores? Porque nos van traduciendo y nos van llevando a espacios que yo digo que en mi caso no hubiera llegado a esta sutileza, ¿no? Es una sutileza que el día que le cae a uno ese 20 dice, ah, caray, pues por ahí está. Y entonces es el maravilloso. Y esa es de las ventajas que tiene el pathwork, ¿no? Por lo cual lo elegiríamos como camino, ¿no, Aurora? Porque es clarititito que podemos estudiar 1000 cosas y las podemos ser autodidactas también, ¿no? También uno puede saber que meditar te va a llevar a la luz, que saber que hacer el bien te va a llevar a tener una vida espiritual más sana, ¿no? Uno puede ser autodidacta y puede tomar los textos que sea, y uno podría tomar hasta las conferencias del propio guía, ¿no? Y estudiarlas por la libre, y cada quien está en su derecho de integrar eso como necesitemos, ¿no? Eso también es cierto y es válido. Pero la estructura justamente que tenemos para estudiar es a donde, como está diciendo Aurora, es a donde va encaminado el trabajo. Tiene una estructura generada en un orden específico que ha sido estudiado ya por múltiple tiempo, que va como abriendo esas posibilidades de integración de una información en la lógica humana y en la psique humana sobre cómo funciona el orden divino, ¿no? Y entonces podemos empatar, decíamos desde el principio, lo psico-espiritual. Entonces, la invitación es a esto, a tener una metodología de trabajo que se ha estudiado desde los años que Eva daba estas conferencias. Desde entonces se lo daba en realidad a un grupo de psicoterapeutas, ¿no? Trabajando consigo mismo. Y entonces todo el tiempo fue llevado a la práctica. ¿Qué sirve más? ¿Cómo se entiende más? No fueron dictadas en un orden, pero sí fueron dictadas en un orden de temas, ¿no? Entonces, por bloques de temas. Y entonces sí hay una metodología de poder entender mayores profundidades de la vida espiritual si se va desarrollando como los conceptos que uno tiene que tener. Uno tiene que saber primero que existen las vocales y las consonantes y cómo se juntan y cómo suenan para construir palabras, ¿no? Pero de las palabras para después poder construir frases. Exactamente lo mismo funciona acá. Entonces nos dice el guía, estúdiate primero todo este bloque, pero estúdiate cosas como esto que estamos diciendo, las leyes espirituales. Ahora estúdiate el perfeccionismo, ¿no? Estúdiate cómo esa fracción de ti que se llama conciencia sobreimpuesta, que se llama imagen idealizada en los términos del pathwork, que te exige internamente y me exige internamente ser de una manera que está cristalizada y por ello es una imagen inalcanzable, ¿no? Produce, o dice el guía en esa conferencia, ese es el principio de la infelicidad. Necesitas estudiarte el perfeccionismo y entonces nos da la regla 1, 2, 3, 4, 5 para mirar el perfeccionismo en nuestra vida. Y nos dice, obsérvate todo esto y date cuenta que por ahí estás perdiendo la posibilidad de tu felicidad, ¿no? Entonces nos dice, estudia estos bloques de estas maneras, estudia estos bloques de estas maneras, y entonces en los grupos de estudio hacemos eso. Llevamos el orden que ha sido replicado durante ya muchas veces y modificado hasta que agarró una secuencia que parece clara de cómo nutrir nuestra vida espiritual, ampliando la conciencia, pero trabajando desde el nivel personal, porque todos los grupos son para estudiar una conferencia al mes, pero la bajamos no en nivel de teoría, sino a nivel de la práctica personal. Por eso decía Aurora, lugares en donde no hubiera llegado de otra manera.
porque no es que ni Aurora ni yo seamos unas iluminadas y sepamos hacer con las conferencias cosas que no nos han sido enseñadas, replicadas desde la parte psicoterapéutica que nos acompaña, tanto a Aurora como a mí, como a los maestros que hemos tenido, de saber procesar eso de manera presencial y en tiempo, entonces, presente con un grupo. Las conferencias, entonces, están a disposición de quien quiera, Sí. pero el acompañamiento, guía, entendimiento de los conceptos de la misma manera y el proceso personal, el guía dice todo el tiempo, el trabajo necesita hacerse en comunidad, ¿no? Pues lo mismo dicen los budistas, no hay que hacer la sangha. Sí, claro, lo dicen todas las religiones, pero hay una verdad, es espiritual, que dice, hágalo juntos porque juntos van a entender fracciones de ustedes en grupo, ¿no? Entonces, bueno, la invitación va por ahí, ¿no? A revisar conceptos de la vida espiritual que nos permiten estar ordenando nuestra vida, que es la real, que es la del espíritu, en esta encarnación, es decir, metidos en nuestra carnita, siendo esos seres que habitan adentro de este cuerpo, siendo esa persona que soy adentro. Necesito entender que sí ha sido estudiado el espíritu siempre y siempre ha sido comunicado para nosotros, para entender el camino que decidimos. A mí me gustaría, Aurora, como poderles decir que el guía dice en alguna conferencia sobre la anestesia encarnatoria, ¿no? Ahorita que estaba diciendo que pues, vivimos una vida humana, pero somos espíritu. El guía dice muy clarito en alguna de las conferencias que lo que vivimos es una anestesia encarnatoria durante el parto y los primeros momentos de vida. Es decir, parte de nuestro trabajo, y por eso hay guías, ¿no? Parte de nuestro trabajo es redespertar nuestra conciencia, volverla a poner en activa, en on, en lo que ya está claro. Y nos dice, no, si nunca lo has dejado de saber, nada más lo tienes que acordar, ¿no? Nada más te tienes que acordar. Porque se viene a este mundo, entonces dice el guía, con anestesia, pero no quiere decir con olvido. Entonces, cuando leemos verdades, como pasa con la guía de un guía, que no tiene más que la necesidad de decir la vibración a la que pertenece, es decir, nada más tiene que decir cosas de luz y verdades, entonces nos cae el 20, es como si recordáramos, ¿no? Y esa es un poco la intención, es recordar que hay cosas que sé, que ya sabía. Así es, que ya sabía y que me van a ayudar a entenderme mejor y a entender, por lo tanto, a los demás, ¿no? Exacto. Por lo tanto, a los demás. Así es. Me encanta esta parte y esta oportunidad de poder invitarlos. Ojalá haya mucha gente que si quiera conocer esto, ¿no? Conocerlo, sí. Exacto. La invitación es a conocer, no a convencernos. No. Todo maestro que te diga que lo suyo es lo único, a favor de no creerle. Nosotros no andamos por ahí. Y no andamos por ahí porque lo único que decimos es prueba y escucha lo que dice y ve la metodología que se ocupa. Que resuena a ti. Para ver si eso de verdad te va haciendo sentido. Al menos a nosotras dos y a toda la comunidad que pertenecemos nos ha hecho sentido de decir, sí. Y yo, la verdad, Aurora, lo comparto frecuentemente en conferencias con mis pacientes, ¿no? Porque hay temas específicos que es más fácil hasta entenderlos cuando lo lees y te descubres ahí y dices, ok, ahí estoy, ¿no? Hablando de lo que estábamos diciendo, el perfeccionismo. Hablando de lo que estábamos diciendo, las leyes espirituales. Entonces, está la ley de pagar el precio, dijimos, la ley de la hermandad, dijimos, ¿no? Causa y efecto. La de causa y efecto. Todo lo que vivimos, vamos a decirle sobre esa, ¿no? Todo lo que estamos viviendo es un efecto de algo que causamos. No, si yo no he sido mala persona y no me merezco esto. Sí, pero como tu alma es inmortal, uno no sabe dónde ha transitado hasta que uno mire el efecto, ¿no? Está uno equilibrando, reequilibrando lo que como espíritu hemos transitado, y el espíritu, eso sí, sabemos todos, es inmortal, ¿verdad? Independientemente de
la religión que se practique es un concepto en donde todo mundo empata. En eso es inmortal, lo que habita ahí adentro es inmortal. Entonces, bueno, como no sabemos, cuando causamos lo que causamos, sí sabemos que estamos lidiando al menos con un efecto. O no fui consciente en esta encarnación de cuando lo generé, o como alma, podríamos decir, no corresponde ni siquiera al tiempo presente. Pero es una ley. Voy a vivir el efecto de lo que he causado, no lo que ha causado nadie más. Yo y mi resonancia es lo que me encuentro en mi planeta, en mi mundo, porque podemos hablar de nuestro planeta particular y nuestro mundo particular, ¿no? Porque es una realidad espiritual, individual, pero para vivir en colectividad, para llegar a una unidad. Todo eso es entendido desde esta práctica y estas conferencias que nos van aclarando pedacito a pedacito cómo vivir en este plano, descubriendo el plano que ya sabíamos, es decir, del que venimos, pero a través de la encarnación, a través del nacimiento, perdemos la memoria de ello. Entonces el trabajo no es que se perdió la memoria para siempre, el trabajo es que está anestesiada, dice el guía, ¿no? Está anestesiada tu conciencia de quién eres. Y esa es la gran pregunta desde los filósofos desde el tiempo inmemorable, ¿no? ¿Quién eres? La gran pregunta filosofal, pero ahora de verdad la resumimos y la decimos, es nuestra búsqueda espiritual. Estamos buscando quién de verdad soy si se me quita la anestesia. Bueno, pues hay rutas para llegar a ese lugar. Y una de las rutas que existen son los canales que pueden decir cosas que no dice mi ego o el ego de alguien, sino una entidad que es más sabia porque está sin esta carne que nos hace trabajar el doble. Muy divertida, muy rica, muy a gusto, pero también nos pone a chambear. Nos pone a chambear porque la materia es el tema de trabajo aquí, ¿no? Aquí estamos trabajando el tema de la materia. La materia divide, la materia es lo que vemos, la materia es mi cuerpo nada más y mi división que creo que soy yo. No, claro que no, sabemos que no. El efecto mariposa comprueba que lo que pasa en el norte afecta en el sur, sí. ¿Sí? Sabes de tu hijo, esposo, padre, cuando está bien o cuando está mal, sí, aunque no estés ni presente, ni estés comunicándote en el tiempo inmediato. Estamos más unidos de lo que creemos. Pero bueno, mi querida Aurora, estamos en un live y nadie pregunta nada, así que es momento de preguntas. Preguntas. Venga, ya les dimos un montonal de información, de vueltas por ahí en el mundo del pathwork. Y las maneras que el pathwork lo menciona, porque eso es lo que hay que tener claro. Sí. Vamos a mirar que hay muchas coincidencias en el concepto, a lo mejor no en la terminología, con otras posturas espirituales. Venga, un momentito, guardamos como este espacio para hacer preguntas, por favor, a la audiencia, a los que están en tiempo presente, es una oportunidad de hacer alguna pregunta que les interese sobre el pathwork. Entonces se llama pathwork mientras hablo, ¿verdad? Porque es un espacio en vivo. Pero estamos esperando, por favor, las interacciones. Entonces, el pathwork, un camino que ya está estructurado hace un montonal de años, con una serie de conferencias que fueron dictadas a través de Eva Brosch, documentadas, grabadas, directo, no tienen intervenciones de interpretación, para ello están los libros de autores, ¿no? Eso sí, hay libros de autores que han interpretado y hecho trabajo para poder hacer como vivencias e integraciones de los conceptos originales. Pero en los grupos de estudios, lo que hacemos es estudiar la conferencia directamente y no los libros de los autores que, pues como cualquier humano, hacemos nuestra interpretación y dosificación de nuestra personalidad. Estudiamos las conferencias, estudiamos 12 conferencias por año,
El grupo que estamos abriendo es el grupo de estudio de conferencias 1. Entonces son 12 meses de invitación de un viaje a lo transpersonal, es decir, al mundo psicoespiritual, para ver cómo podemos avanzar en nuestra lección. ¿En qué lección? Pues en la lección que ya elegimos como vida, porque esa ya Sí. tenemos una elección previa a estar en este plano, en esta realidad. Ya habíamos decidido que queríamos enmendar como almas para regresar a nuestra casita, o sea, hacer más luz cada vez. No veo ninguna pregunta. Ninguna pregunta mía. ¿Cómo ves, mi querida Aurora? Hacemos Pues un bueno, pequeño... es un poco común que uno no tenga dudas, que estamos clarísimas, o pues haya muchas dudas, pero pues no sé el momento a atrevernos a hacerlas, ¿no? Entonces, bienvenido que tampoco haya preguntas. Ya las habrá directamente, esperamos ya cuando entremos al PAD. al grupo. Entonces, pues cerremos nuestro tema, ¿no? Sí. Agradeciendo a los que han estado presentes, porque ahí están y ya vi que nos mandaron algunas respuestas emocionales y eso también es lindo, Eso ¿no? es padre. De saber que están ahí justo detrás. Y el camino el trabajo de la vida psicológica es un prerequisito para estar más o menos funcionales en nuestra vida, ¿no? Eso ya lo entendemos. La psicología dejó de ser ese ámbito donde iban los locos y si no, más bien ahora van los cuerdos, los que buscan un poquito más de paz, un poquito más de integración. El camino de la psicología es indispensable entonces para conseguir armonizar, entenderme. Pero decimos en el Pathwork entonces nos quedamos en un nivel y es necesario transitar al segundo nivel de desarrollo, que es una vez de entenderme, necesito saber cuál es mi camino de reorientación hacia ser cada vez más esa verdadera esencia que soy. Luz. Luz porque de la unidad venimos y vamos de regreso hacia allá. El universo completo y nosotros con el universo, ¿no? Así entonces, es. Invitación a este primer ciclo de autoestudio, que se llama Grupo de Estudio de Conferencias 1, GEC 1. Iniciamos en agosto, estamos ya a 3 segundos de hacerlo. Sí, si tú estuviste presente en este live o te interesó el tema que estamos viendo en una repetición que veas del video, entonces con que tú menciones el video y cómo se llama, tenemos una linda oferta para ti. Aurora Silva, Leticia Castellá, los acompañaremos en este proceso de 12 meses alternándonos en la didáctica y práctica de las sesiones. Muy importante, mucha práctica para poder bajar, ¿no? Lo que estemos leyendo, viendo, bajarlo a mí, ¿no? Así es. Llevarlo a nuestra realidad a través de lo que somos terapeutas y podemos entonces bajar eso que entendimos a procesar, a proceso personal. Contenidos, por supuesto, en todas las reglas éticas de funcionamiento, de que los procesos no son grabables, es decir, no tienen por qué quedar en una edición que vea a nadie más, es mi vida personal, se hacen a través de Zoom las sesiones, pero todos los procesamientos quedan sin grabar. Los conceptos pueden quedar grabados, los procesos no. Y pues, bienvenidos, bienvenidas. Muy bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos estamos encontrando pronto.